Entonces voy a hacer un nuevo archivo. Este nuevo archivo, a su vez, pues va a ser el siguiente. Dice, using system. Esto me gustaría que ustedes también lo hicieran en casa, esto de copiar estos ejemplos. De class, blusa, ¿verdad? Abro mi llave y cierro mi llave. Lo primero que tengo que hacer aquí es grabar mi programa antes de continuar, ¿verdad? Y voy a grabar mi programa como blusa.cs para que se me reconozca en C#. Aquí entonces veo private string color. Recordemos nuestros campos encapsulados, ¿verdad? Los campos son privados y los métodos de acceso son públicos. Eso es encapsulación. Private int size, private string modelo, private double precio. Ya ahí yo completé mis atributos de mi clase. Ahora voy a trabajar con mis constructores y destructores. Decíamos, un constructor es un método que se llama igual que la clase, pero que no tiene tipo de retorno. Y cuyo, digamos que cuyo objetivo del método constructor es básicamente inicializar los valores de un objeto creado en la memoria heap o en la memoria de montón, como también le dicen. Entonces, aquí yo voy a escribir un método constructor public blusa, abro paréntesis y cierro paréntesis. Eso me indica que es un método. Abro llave y cierro llave. Eso es un método constructor. Y ese método constructor tiene la particularidad de que se llama constructor por defecto. ¿Por qué por defecto? Porque si tú no tienes un constructor en una clase, no tienes ningún constructor en una clase y ejecutas o creas un objeto de una clase, el compilador te añade un constructor por defecto. El compilador lo añade. Si no tuvieses un constructor en tu clase y se crea un objeto de tu clase desde cualquier parte, el compilador añade un constructor. El compilador lo hace. Un constructor que tiene esta estructura. No tiene parámetros y no tiene código. Eso lo hace el compilador por defecto. Por eso los constructores que no tienen código y que no tienen parámetros, o sencillamente que no tienen parámetros aquí, se llaman o se identifican como constructores por defecto. Muy bien. Entonces ahora pues vamos a agregar el código que se va a ejecutar cuando el objeto se cree. Atención ahora a lo que va a pasar con estos parámetros de clase, con estas variables de clase que nosotros identificamos. En el constructor se tienen acceso a las variables de clase, porque en todos los métodos
porque los métodos tienen acceso aún así a las variables privadas de su clase. Aquí yo puedo usar este método constructor para inicializar el color de mi blusa. Por ejemplo, color negro. Mismo el size, puedo poner como 32. Muy bien, y ahí ya yo tengo mi primer constructor. Ese método constructor como tal, yo lo puedo, se va a ejecutar cuando se realice una llamada del new de blusa. Y a su vez se llama entonces el constructor este o cualquier otro constructor sobrecargado que esté en la clase. Qué es un método sobrecargado o qué es un constructor sobrecargado? Veámoslo a nivel de código. Yo voy a hacer otro constructor, lo soporta, ¿verdad? Blusa. Y este constructor blusa ahora yo voy a recibir los parámetros para cuando se cree, el objeto, yo recibir estos parámetros y poder crear diferentes objetos asignándole diferentes, a su vez, valores a las variables de instancia que están aquí definidas. Ese es otro constructor. Ese constructor es un constructor con parámetros. Disculpen, ¿el profesor no se oye o soy solo yo? Estoy escribiendo el código para luego explicarlo. Ah, está bien. Y aquí termina el otro constructor. Tenemos dos constructores, constructor 1, constructor por defecto, que setea todos los objetos que se creen utilizando ese constructor, los setea estos valores, lo que quiere decir que todas las blusas que se creen sin especificar ningún parámetro se van a crear con el color negro, con el 632, con el modelo. Y también hay otro tipo de blusa que se especifica lo que el cliente o la fábrica quiere, siendo específicos con los diferentes tipos de parámetros que se requieren. Entonces, este dis que está aquí, ¿alguien sabe para qué es este dis? Por favor. Sí, en otra clase te dijo que eso se utilizaba cuando los parámetros que te le pasaba tenían el mismo nombre. Era para poder referirse a las variables de la clase.
Correcto. Es para poder diferenciar a estas variables que se llaman iguales, estos parámetros que se están recibiendo. Entonces, para yo saber qué uso, que estoy refiriéndome a esta variable de instancia, utilizo this. Y este parámetro entonces sería este. Si este parámetro fuera, por ejemplo, color 1, ya ese this no fuera necesario. Porque ya no hay que, digamos, diferenciar entre el parámetro que se recibe y el parámetro de la clase. Pero como no tengo ese caso, entonces tendría que ponerle el this para especificar las variables de clase. Y bueno, ahí pues ya tenemos los constructores tenemos dos constructores de ejemplo. Podemos utilizar como ejemplo. Ahora también hay un método que se llama destructor. El método que se llama destructor es un método que se especifica como un método con una virulilla delante, y esto implica que cuando el objeto se destruye, este método se ejecuta. El método destructor en C# ya no es tan utilizado porque C# utiliza un mecanismo parecido al de Java para destruir sus objetos. Un objeto que se quede sin referencia en la memoria es candidato a ser removido de la memoria cuando el garbage collector o recolector de basura pase para recoger los objetos que están viejos en la memoria sin referencia. Ahora, tú puedes también llamar un método constructor expresamente, o cuando el recolector de basura hace que que el objeto se destruya, se llama este destructor como tal. Por ejemplo, ese método destructor se llama igual que igual que la clase, pero tiene esta virulilla aquí delante que indica que es un método destructor. Aquí le vamos a poner una porción de código mínima. Voy a dejarlo hasta ahí. Bien, entonces ahora vamos a hacer pues también debe haber pues alguna manera de hacerle una interfaz a la clase para el mundo exterior, porque yo no tengo una forma, digamos, de que si una blusa se crea, yo no tengo una forma de que, además del constructor, llamar algún otro método que me ayude a cambiar los valores, porque recordemos que están encapsulados y que los valores no se cambian a menos que tú proveas un método de acceso a la clase. En este caso hay algunas interfaces, pero yo no voy a entrar en el tema en el tema de proveer interfaces. Yo voy a entrar directamente a lo que es un constructor. Ya el tema de las interfaces, ustedes lo digitan ustedes mismos en sus casas. Entonces, voy a hacerle a este mismo voy a hacerle un método main. Aquí ahora voy a crear una instancia de blusa. Blusa, my blusa, o blusa 1, ¿verdad? Es igual a new blusa. Ok. Como se puede apreciar aquí hay un método constructor. Aquí hay un método constructor. Esta variable es una variable de referencia objeto que hace referencia al objeto que se construye en memoria cuando se llama esta palabra clave new, que lo que hace es que aloja un objeto en memoria, y luego se llama el constructor de blusa, que no es más que este que está aquí, que se llama al momento de crear el objeto. También yo puedo crear una blusa 2.
Que no necesariamente llame el constructor por defecto, sino que llame el otro constructor para yo especificar el color que me gusta, para yo especificar el size que me gusta, o que yo, mejor dicho, el size que yo soy, para yo especificar también el modelo que me gusta y para yo especificar también el precio que me gusta. Cuando yo creo como se puede ver, la blusa 2 se crea a partir de un constructor sobrecargado, que no es más que un constructor que se llama igual que la clase, o sea, al igual que este también, pero que se diferencia del método por defecto por los parámetros que recibe. Esos constructores son constructores sobrecargados, constructores que se llaman igual, pero que tienen diferentes firmas, es decir, reciben diferentes parámetros o diferentes tipos de retorno. En el caso de blusa del constructor, un constructor no tiene tipo de retorno, por tanto, sus parámetros son aquellos que te dictan cuándo se va a llamar un método o cuándo se va a llamar el otro. No sé si hasta ahí me doy a entender o si hay alguna pregunta. Se entiende bien. Bueno, por mi parte, sí. Muy bien, excelente. De mi parte está todo claro. Muy bien, digamos entonces, yo voy a crear un método aquí que no está en el ejemplo, pero voy a crear un método que se llama desplegar información blusa. Y yo sencillamente voy a decir ok, voy a hacer ese método de desplegar información para que se pueda apreciar aquí debajo, digamos, para que se pueda apreciar aquí debajo.
la información de las dos blusas. Voy a poner aquí entonces para que se vea la información que se crea de las dos blusas. Blusa 1, punto, desplegar información blusa. Y blusa 2, punto, desplegar información blusa. Hasta ahí vamos bien. Díganme si hay alguna pregunta, señores. Por mi parte, todo bien. Hasta ahora no. Muy bien, excelente. Entonces, voy ahora a ejecutar el programa. Muy bien, aquí dice que el método debe tener un tipo de retorno. Eso es en la 3212. Vamos a ver la 3212. La 32 es este y es efectivo. Eso no es un método constructor, por tanto debe tener un tipo de retorno, ¿eh? Dice System Console no tiene una definición write ln. Está mal escrito. Sí, eso es en la 13. Era 13. Muy bien. También hay otro en la 17. Dice aquí el método sobrecargado debe machar. Tiene algún tipo de... esto es en la 43. Exacto. Yo estoy pasando 1, 2, 3 y 4 parámetros del método constructor sobrecargado. Entonces, ¿cuántos parámetros tiene él? Tiene 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿cuáles son esos parámetros que estoy pasando? Azul, que es un string color, entero size. Ahí no estaba pasando un entero, ahí estaba pasando yo un string. Luego, string modelo, le estoy pasando ahora un string y finalmente un doble, que es el precio. Todo se lo estaba pasando string. Ahí estamos entendiendo, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Muy bien. Sí, profesor. Muy Entiendo. bien, ya no tengo errores. Y ahora paso a correrlo. Blusa. Punto. La que en PowerShell, que es así. Estoy fiebrando un poco PowerShell, señor. Ahí está. Miren las dos blusas creadas ahí, los dos objetos blusas creadas. Cuando creo la primera blusa sin argumentos, me llama este constructor que está aquí. Y entonces aquí me despliega, este tipo de blusa. Aquí me despliega, esta blusa debe ser, un segundito por favor. Ah, sí, Ese es exacto. el destructor que se está ejecutando, profe. No, no, no.
Lo que se está ejecutando es que cuando tú haces un new de blusa, como se puede ver ahí, ¿qué él despliega? Él despliega esta información. Luego haces un new, otro new de esta blusa. Por tanto, se despliega esta información. Ahora, después de que eso se despliega, entonces yo la estoy llamando el display. ¿Se entiende? Y él, de tal manera que cuando él crea los objetos, él me tira este cuando yo llamo el primer constructor y me tira este cuando yo llamo el segundo constructor. Pero entonces después yo llamo desplegar información de cada uno. Por tanto, me despliega la información de la blusa creada y la información de la blusa creada, pero con los parámetros que yo le mando. Finalmente, cuando el programa va terminando su ejecución, él despliega, llama la misma máquina virtual de C# llama el método destructor. Para que se entiendan mejor, yo debo hacer lo siguiente. Ya se entiende mejor. Aquí ya se puede entender mejor. Esta blusa acaba de ser elaborada en la fábrica, él es la primera y llama la información. Cuando él llama el segundo constructor, él menciona, este tipo de blusa fue requerido por una tienda y hay que crearla a su gusto. Luego que llama a desplegar información de blusa, él llama la información con la blusa, con los parámetros que se le pasó a la blusa en el segundo constructor. Mírenlo aquí. Ya cuando el programa termina, que los objetos se destruyen, el destructor es llamado automáticamente. Yo no tengo que hacer más nada. ¿Se entiende? Profesor, una pregunta. Adelante. ¿Eso de los destructores se utiliza para liberar memoria? Sí, algunos programadores utilizan esa técnica no solamente para liberar memoria, sino también para cerrar conexiones de base de datos o hacer algún tipo de labor necesaria cuando el programa va terminando. ¿Se entiende? Ok. Muy bien.